vamos a hablar con Emilio Ordóñez, que es analista de política internacional, sobre esta victoria de la derecha o la ultraderecha, él me dirá, en las elecciones europeas, de la Unión Europea. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes para todos. Buenas tardes para vos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por atendernos. Y bueno, tratando de comprender este panorama político que uno pensaba por allí que era específico de Argentina, pero parece que se va polinizando, digamos, ¿no? Se va extendiendo Mm. hacia diferentes lugares del mundo. Me parece que va más allá de Argentina claramente, y de hecho es anterior a Argentina. Ha habido un movimiento de normalización, entre comillas, de las ideas de las neoderechas, las llamadas extremas derechas, que ya había empezado en Europa en su momento, con el crecimiento del antiguo Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, que hoy con otro nombre, con Reunión Nacional, Reagrupamiento Nacional, toma su hija, Marine Le Pen, que se confirma con el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales 8 años atrás, digo bien, y que ha tomado identidades latinoamericanas con Jair Bolsonaro y Javier Milei, en un movimiento que es bastante heterogéneo en cuanto a sus características, que comparten posiciones comunes según las regiones, en temas migratorios, temas de familia, temas en torno a la llamada batalla cultural y a lo que se le suele llamar en ese universo marxismo cultural. Ujú. Y ciertamente se esperaba en las encuestas algún crecimiento importante de este movimiento o de este sector partidario en un Parlamento Europeo que se jugaba sus 720 escaños. Por supuesto, 361 es el número mágico para alcanzar la mayoría entre las llamadas familias, que son los partidos que se unifican Te al detengo acá, vamos a hacer un poco detenga. de civismo, digamos, ¿no? Vamos a explicar cómo Bien. funciona este tema del Parlamento Europeo, que acá en algún momento hasta lo pudimos tener con el Mercosur, pero después no funcionó. Bueno, había alguna reunión que otra en el Mercosur, pero nunca con ese talante como el europeo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo son las elecciones europeas? Explicada fácil. Fácil, fácil, la explico fácil. Del 6 al 9 de julio, todos los países de la Unión Europea votan para sus representantes en el Parlamento Europeo. Cada país tiene un número de escaños determinado. Los principales son Alemania, Francia e Italia, con, ya te digo el número de escaños, pero básicamente lo que se define acá son las representaciones de los diferentes países en el llamado Parlamento Europeo. Este Parlamento Europeo no significa que las diferentes sociedades nacionales delegan sus políticas, toda su soberanía a un parlamento en común. Este parlamento lo que hace es definir, colegisla en realidad, es un Ujú. cuerpo de colegislación con el Consejo de Europa, y lo que hace es y lo que hace es Sí. definir, que acabo de tener un problemita. No, no, pero a ver, Lo que o hace sea, es sus opiniones son, básicamente lo que son las vinculantes. opiniones no son consultivas en absoluto, son Son vinculantes, vinculantes, claro, eso sí, sí. y este Parlamento elige al presidente de la Comisión Europea, que hoy está al mando la alemana Ursula von der Leyen, que es quien da los lineamientos principales de las políticas europeas al interior y al exterior, y que de eso también se encarga Josep Borrell, el alto representante de la política exterior europea. La presidenta, por decirlo de alguna manera en lenguaje fácil, de la Unión Europea, si fuera un país, sería Ursula von der Leyen. Ujú, ujú. Entonces, cada país decide con un número de escaños determinado por cada país. En este caso los países funcionan como distritos de la Unión Europea, define su representación para cada una de estas familias políticas que se concentran en el Parlamento. Socialdemócrata, el Partido Popular Español, las dos identidades de las llamadas neoderechas, los liberales, todos conforman diferentes familias que luego, con las elecciones, ponderados los números de cada país, se reparten por escaños. Bien, bien, qué interesante esto, ¿no? Qué interesante.
son vinculantes las opiniones del Parlamento, digamos, son soberanas. A ver, son soberanas claro, tienen validez de ley porque de hecho la legislación europea debe ser incluida en la legislación de cada uno de los países de la Unión Europea. De aquí reside que esta elección no haya sido solamente testimonial. A tal punto es así que una de las grandes incógnitas era quién iba a ser elegida, a partir de esta incógnita en torno al surgimiento, o al crecimiento, mejor dicho, de las llamadas neoderechas, quién iba a poder, qué capacidad de bloqueo iban a poder ofrecer estos partidos para evitar la reelección, la reelección de Ursula von der Leyen. Hasta el momento, por los números que uno maneja, no habría problemas en una reelección. Y esto me lleva al panorama que nos trae esta nota, Antonio. Uh-huh. El panorama es qué pasó en estas elecciones, qué pasó con los diferentes partidos, ¿no? Y lo que pasó rápidamente para comentarlo es que por el momento el eje de centro-derecha, centro-izquierda se mantiene firme, si bien se verifica un crecimiento de los partidos de la llamada extrema derecha, se verifica un crecimiento sumamente importante, sobre todo si uno lo considera por país. No ha crecido de forma exponencial en el Parlamento europeo, es más. Puede decirse que los votantes eligieron conservar el statu quo y el bipartidismo y la partidocracia existente, digamos. Porque para no elegir los extremos. Con reservas. Porque si bien a nivel europeo esa mayoría que conforman esta especie de cordón sanitario entre socialistas, los llamados socialistas y demócratas, los liberales de Renovar y el Partido Popular Europeo, que conforman una mayoría que le alcanzaría sobradamente para gobernar en el Parlamento Europeo, ha habido un crecimiento importante de las extremas derechas, que no tanto en términos numéricos, no, porque estamos hablando de un aumento de entre 3 y 9 escaños con respecto a las elecciones de hace 5 años atrás. Pero ¿qué es lo que alerta? Porque si no estaríamos hablando, bueno, esta nota no tendría mucho sentido, de hecho, pero que los números en Francia, con Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen ganando por 15 puntos al macronismo, y el segundo puesto de Alternativa por Alemania, allí en el país teutón, fueron los principales impulsores de la obtención de un número muy importante para las extremas derechas en el Parlamento Europeo, con consecuencias políticas en cada caso. Uh-huh. Macron llamando a elecciones anticipadas, la unión de las izquierdas que hace media hora lo declararon en Francia con respecto a estas elecciones legislativas anticipadas, las primeras del 97, que se van a celebrar en 2 vueltas, el 30 de junio y el 7 de julio. La renuncia del primer ministro belga, Alexander De Croo, y las presiones en España, una vez más, para que renuncie Pedro Sánchez debido a una victoria del Partido Popular que no se diferencia tanto de las últimas elecciones legislativas, que la hemos hablado allí en el estudio con vos, Antonio, sí, pero que sirven para poner un poco más de presión sobre un Pedro Sánchez que todavía continúa en este combate político por el poder con el Partido Popular y por la narrativa con Vox. Bien, por último, y sin robarte más tiempo, ¿esto lo puede vender Milei como un triunfo propio? ¿Esto es apoyo para Milei o no? Para su grupo duro sí, pero me parece que en este sentido no le ha servido de mucho en términos políticos, porque Sánchez no pudo capitalizarlo más allá de obtener más o menos los mismos resultados que el año pasado en las legislativas. Pero recordemos, el Partido Socialista arrancó estas elecciones europeas, los sondeos hace meses lo daban 15 puntos atrás, hoy perdió por 4, no es poco,
pero igual no le sirvió. Sirvió también para que Vox no creciera, y un día vamos a hablar de las alternativas que le están surgiendo a Vox por derecha. Por Ajá. ejemplo, el partido Se Acabó la Fiesta, Claro, eso puntual se llama así. estaba viendo, sí, sí, que un tal Albice Pérez que decía, Alvis. te vamos a meter preso, Sánchez. Claro, y la construcción de la cárcel, que quiere construir una cárcel a lo Bukele. Sí, También vamos a hablar un día del activo de poder blando que tiene El Salvador ahí. Pero bueno, a Milei puede decir, las extremas derechas crecen en Francia, crecen en Alemania, claro. que salieron primeras en Austria, salieron primeras en Italia con poca diferencia sobre el socialismo. Entonces puede decir que es un movimiento que está en aumento porque lo está. Bien. También lo está en el Parlamento Europeo, pero todavía finalmente no le sirve para tomar de alguna manera el control del proceso legislativo a nivel continental, Antonio. Gracias como siempre, Emilio querido. Abrazo grande, hasta cualquier momento. Un abrazo grande y gracias por la comunicación. Abrazos.